Betancourt. Sí, señora. Como quiera que el citado abogado sea identificado civil y profesionalmente, se le reconoce personería jurídica para actuar en las presentes diligencias en calidad de defensor. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, numeral tercero del Código General del Proceso, aplicable por remisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 906, la intervención de la parte solicitante se limitará a 15 minutos, habida consideración que no reviste mayor complejidad. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Su señoría, cordial saludo. Este despacho fiscal eleva su primer solicitud en lo que concierne al acto de legalidad sobre la captura que fuese realizada a la ciudadana con cupo numérico 1026566979, de nombre Sandra Caterín Sosa Madrid, nacida el 20 de marzo de 1985 en Maceo, Antioquia, 1,55 de estatura, y fecha de expedición de su cédula el 7 de mayo del 2009 en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, de Bogotá, Distrito Capital. Las circunstancias, su señoría, que rodean este procedimiento de captura se da con ocasión o su génesis mediante la orden de captura que fue expedida el 10 de febrero del 2023, mediante número de orden de captura 001 del 2023, emitida por el Juzgado 21 Penal Municipal con función de control de garantías, donde se sirve librar esa orden de captura en contra de la aquí aprendida Sandra Caterín Sosa Madrid, dicha captura con un término de 1 año. Las circunstancias prácticas, su señoría, en que Doctor, se desarrollan... no es necesario. Simplemente aquí estamos analizando la existencia de un mandamiento escrito y las demás formalidades de ley, pero la situación práctica debe ser objeto de, digámoslo así, de explicación o de debate. Perfecto. O de disertación en las audiencias subsiguientes. Continúe, doctor. Entendido, su señoría. Las circunstancias en que se materializa la orden de captura emitida por el juzgado homólogo se dan, su señoría, siendo las 17:15 horas del día de ayer, jueves 27 de marzo del 2023, donde mediante labores de patrullaje, una persona de sexo masculino aborda a los policiales e informa sobre la aparición de una persona de sexo femenino, quien al parecer reporta una orden de captura, quien se encontraba en la avenida 13, en la avenida Caracas con calle 13. Allí los policías judiciales increpan a la aquí hoy aprendida, solicitan sus documentos de identidad y se permiten constatar que en efecto cuenta con esa orden de captura vigente que ya se mencionó con anterioridad. De inmediato, su señoría, después de las 17:15 horas del día de ayer, se emprenden los actos correspondientes para lectura de derechos del capturado, donde se le da plena observancia del derecho que tiene a guardar el silencio, la oportunidad que tiene de ser comunicada con una persona para hacer la diligencia de su captura. La procesada aquí decide citar como persona a quien se le notifique a la señora Gina Paola Noza Loza. Aunado a ello, su señoría, firma el acta de buen trato, la cual también deja su registro dactiloscópico. Y por último, su señoría, como observancia de que se le hubiesen guardado los derechos fundamentales a la aquí capturada, se tiene el dictamen médico legal practicado ayer 27 de marzo, donde la procesada manifiesta no autorizar su valoración médico legal. Sin embargo, deja de presente que no sufrió ningún tipo de maltrato ni físico psicológico en el acta de derechos del capturado y buen trato. Siendo su señoría hoy 28 de marzo del 2023, pasadas las 15:22 horas, se deja a disposición de la judicatura a la presente ciudadana, tomando observancia plena del artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, al no haberse transcurrido las 36 horas que cita la norma para dejar a disposición. Por ende, su señoría, solicito comedidamente se dé el control de legalidad a este procedimiento de captura. Muchas gracias. Gracias, Ministerio Público. ¿Alguna observación? Ninguna, señoría. Considero que la captura cumple con los fundamentos legales, no hay vulneraciones, no tengo observaciones frente a la línea de tiempo, no tengo conocimiento de vulneraciones a derechos fundamentales, por lo tanto no me pongo la solicitud elevada, por el contrario, la coactiva. Gracias. ¿Defensa se va a oponer a la solicitud de la Fiscalía? No, su señoría, la defensa no se opone a la solicitud de la elevado del señor fiscal, toda vez que se ha revisado la orden de captura
cumple con está plenamente los datos de mi representada, verificado los números de cédula y verificado también el procedimiento en la entrevista, pues los señores agentes del orden que dieron la aprehensión a mi representada garantizaron esos derechos constitucionales y legales, pues ella me ha manifestado de viva voz que efectivamente recibió el trato que se debe dar a una persona, a un ciudadano que es aprendido o es sí, capturado a través de un mandato judicial. Su señoría, razón por la cual esta defensa no encuentra motivos para oponerse a ese procedimiento de captura. Muchas gracias. Gracias. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Carta Política, nadie puede ser detenido sino en virtud de mandamiento escrito proferido por autoridad judicial competente con las formalidades legales y por los motivos previamente definidos en la ley, precepto desarrollado en el Estatuto Procedimental Penal, entre otros, en el artículo 298, que contempla que las órdenes de captura tienen una vigencia máxima de 1 año, coligiéndose sin mayor dificultad que la librada el día 10 de febrero Ogaño por parte del Juzgado 21 Penal Municipal bajo el serial 001-2023 se encontraba vigente para el día de ayer 27 de marzo, momento en el cual se materializa en inmediaciones de la avenida Caracas con calle 13 y de la que fuera objeto la ciudadana Sandra Caterín Sosa Madrid. El documento reúne las previsiones del artículo 297, se hace una individualización e identificación de la persona que se pretende aprender, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes o los motivos y las finalidades de la captura, que no son otros que lograr la vinculación procesal mediante formulación de imputación y la eventual imposición de una medida de aseguramiento. Para evitar errores judiciales, sus impresiones dactilares se cotejaron con aquellas que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil, estableciéndose así su uniprocedencia. Es decir, que la persona que aparece en esa orden de captura es la misma que comparece ante este estrado judicial. Se materializaron en su específica situación las prerrogativas contempladas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, habida consideración que Sandra Caterín tuvo y tiene claridad sobre los motivos que llevaron a la privación de su libertad, se procuró surtir la publicidad inherente a este tipo de procedimientos, ha contado con la asistencia o asesoría no solamente de los miembros de la Defensoría Pública, sino también de su defensor de confianza, y no ha sido sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues cuando fue remitida al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, declinó la pericia. Esta audiencia se está llevando a cabo sin que transcurra ese término que con carácter preclusivo consagra el artículo 298, esto es 36 horas. Si tenemos como obligado marco de referencia el momento de su aprehensión sobre las 5:24 de la tarde del día de ayer. Razones por demás suficientes para acoger favorablemente la pretensión, declarar ajustada la legalidad de captura de Sandra Caterín Sosa Madrid y disponer por sustracción de materia la cancelación de la orden 001-2023, otrora librada por el Juzgado 21 homólogo, al haber agotado el objeto para el cual fue expedida. Estas decisiones se notifican en estrados y contra ellas proceden los recursos de ley por la Fiscalía. Su señoría se le dejó de oír hace 30 segundos. Discúlpeme, ¿hasta qué parte? No, doctora. En realidad sí se escuchó, yo la escuché perfecto. De pronto el doctor perdió conexión, pero usted tuvo todo el tiempo el audio activo. Gracias. Se declaró ajustada la legalidad de la captura y se dispuso la cancelación de la orden. Señor fiscal, ¿recursos? Sin ningún recurso, su señoría. ¿Por el Ministerio Público? Al parecer se le desconectó el audio al doctor Juan Carlos. Sí. Señor representante del Ministerio Público, ¿me escucha? Creo que perdimos conexión. Salió de la sala, sí, señora. Igual es que él también está en el complejo judicial de Palo Quemado y allá la conexión es complicada. Ok, bueno, creo que ahí estaba intentando conectarse. Sí, volvió a entrar el doctor. Doctor, señor Ministerio Público. Su señoría, no le oía, ya le escucho perfecto. ¿Escuchó la decisión, doctor? Sí, su señoría, no tengo ningún recurso, gracias. Muchas gracias. ¿Y defensa? Gracias, su señoría. La defensa no tiene reparo alguno en este acto procesal. Gracias. Gracias. Señor fiscal, continúe con su segunda petición. Su señoría, muchas gracias.
A continuación, la Fiscalía General de la Nación abordará lo concerniente a la formulación de imputación de cargos conforme lo prevé el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal. Aquí me dirijo 100% a la procesada hoy aprendida, doña Sandra Caterín Sosa Madrid. ¿Me escucha fuerte y claro, señora Sandra? Señor. ¿Es tan amable, por favor, de encender su cámara? Está encendida, doctor. Ah, entiendo. Tal vez es que en la imagen del proyector de mi computador no la observo. ¿Me escucha fuerte y claro, verdad? Sí, señor. Listo, doña Sandra. A continuación le voy a hacer una relación muy sucinta de un acontecimiento que sucedió un día aquí en Bogotá y donde la Fiscalía General de la Nación a hoy cuenta con elementos materiales probatorios que permiten llegar a un conocimiento de inferencia razonable de su autoría o participación. Para que por favor esté muy atenta, preste total atención. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido, doña Sandra? Sí, Listo, señor. doña Sandra. Bueno, doña Sandra, entonces le comento. El 21 de enero de 2023, siendo aproximadamente las 5:12 horas, es decir, 5:12 de la mañana, en la carrera 15B, número 1954, en el parqueadero Hotel Delfín, aquí de la ciudad de Bogotá, usted, Sandra Caterín Sosa Madrid, vierte un gas pimienta sobre el rostro del señor Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana. Acto seguido, mandato, y en compañía del señor Diego Fernando Núñez Mayorga, arremeten juntos sobre la humanidad del señor Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana y de la señora Magda Yamile Jerez. De su parte, señora Sandra Caterín Sosa Madrid, utilizando un elemento cortopunzante tipo cuchillo, con el cual propina una serie de puñaladas en el cuerpo del señor Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana, situación que le ocasiona la muerte, y se generan unas lesiones sobre la humanidad de la señora Magda Yamile Jerez, dictaminadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 20 días de incapacidad provisionales. ¿Le fue clara la información que le acabo de brindar, señora Sandra? Señor. Entendido. Abordaremos a continuación, señora Sandra, lo que concierne a la calificación jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Le voy a hablar sobre el delito, la pena del delito y la calidad de su participación en estos presuntos hechos de violencia que atentaron contra la vida y la integridad de unos seres humanos, para que por favor preste total atención. Por la calificación jurídica, doña Sandra, y los elementos materiales, los hechos jurídicamente relevantes que le acabo de ilustrar, la Fiscalía General de la Nación le imputa cargos a usted, Sandra Caterín Sosa Madrid, identificada con cédula 10265666977, en calidad de coautor a título de dolo directo del delito de homicidio agravado y lesiones personales. Lo contentivo al homicidio agravado, conforme lo establece el artículo 103 del Código Penal, y a letra refiere lo siguiente, señora Sandra. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses de prisión. El acontecimiento que hoy nos ocupa, señora Sandra, tiene una circunstancia que lo hace más grave, lo cual se condensa en el artículo 104 del Código Penal, homicidio agravado, y que a letra refiere lo siguiente. La pena será de 400 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo 103, que es del homicidio simple, se realizare. El despacho fiscal aboca el numeral séptimo, colocando a la víctima en una situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tal situación. Acá quiero darle una explicación, señora Sandra, de por qué el numeral séptimo. Conforme lo establecen los elementos de prueba. Primero, la agresión se desplegó utilizando un arma cortopunzante de parte suya y de parte del otro agresor. Las otras dos personas no teniendo recurso alguno de igualdad de armas para repeler el ataque. Segundo, usted se aprovechó de la situación de inferioridad
al vertir el gas pimienta en el rostro del señor Hoyo Oxiso, lo cual pues de inmediato le ocasiona la pérdida de visión momentánea y pues para estar más a merced del ataque que junto con su compañero permanente generan sobre la humanidad de este ciudadano. Razón por la cual se establece el homicidio agravado sobre la humanidad de quien en vida respondiera al nombre de Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana. Esta situación, señora Sandra, está bajo un contexto denominado concurso heterogéneo sucesivo. ¿Por qué? Porque así como se causó la muerte del ciudadano que ya se ilustró, también se generó un menoscabo sobre la humanidad, sobre la integridad física de la señora Magda Yamile Jerez. Sobre la humanidad de la señora Magda Yamile Jerez, señora Sandra, lo condensado en el artículo 111 y 112 del Código Penal, en lo que concierne a las lesiones personales, que a letra refiere. El que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los siguientes artículos. Allí nos direccionamos al artículo 112 del Código Penal, que nos dice: incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiera en una incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de prisión de 16 a 36 meses. ¿Le es claro, señora Sandra? Sí, señor. Entendido, señoras. En cuanto al concurso de conductas punibles, conforme lo establece el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal. A continuación, doña Sandra, ya se le hizo la comunicación de cargos como en derecho común. A continuación, vamos a abordar lo que concierne a la posibilidad que usted tiene de aceptar o no los cargos que yo le acabo de endilgar. Sobre ese particular, señora Sandra, ¿usted ya tuvo la posibilidad de ser asesorada por su abogado de confianza o prefiere unos minutos para ser asesorada? ¿Se siente en la capacidad libre, voluntaria, consciente e informada para tomar decisión de aceptación o no de los cargos? Sí, señor. Es decir, ¿se siente ya en la capacidad de decidir si acepta o no? Sí, señor. Entendido. Básicamente, la aceptación de cargos, doña Sandra, es una invitación que le hace la ley. Si usted decide aceptar hoy los cargos en esta audiencia, la ley básicamente le hace una rebaja en la pena eventual a imponer. La rebaja, siendo hoy en la audiencia de formulación de imputación, tendrá una rebaja de hasta el 50%. En el evento de que decida aceptar los cargos en una audiencia posterior, las rebajas pues serán también considerables, pero inferiores. Por ende, señora Sandra, de parte de este delegado fiscal se considera surtido el trámite de formulación de imputación de cargos y ruego su señoría se sirva, por favor, establecer las restricciones contempladas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal en lo que se refiere a la abstención de enajenación de bienes. Muchas gracias, su señoría. Gracias. Ministerio Público, ¿alguna observación? Gracias, su señoría. No, esta gente del Ministerio Público no tiene ninguna solicitud de aclaración o ampliación respecto del acto de comunicación proferido por el ente fiscal. Mil gracias. Gracias. ¿Defensa va a solicitar aclaración? Sí, su señoría. Cuando su señoría autorice. Claro, doctor, proceda. Lo escuchamos. Gracias. Su señoría, de manera respetuosa, esta defensa de la ciudadana Sandra Caterine Sosa Madrid, de manera respetuosa, por su intermedio, le solicita al señor fiscal que dé cumplimiento a lo consagrado en el artículo 286 y artículo 287 y 288 en cuanto a la relación clara y sucinta, en ese caso el 288, numeral segundo, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensivo, comprensible, lo cual no indicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física y la información en poder de la Fiscalía sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. Vemos, su señoría, que de acuerdo a los elementos que la Fiscalía le ha descubierto a la defensa, yo sí de manera respetuosa le solicito al señor fiscal que de acuerdo a esos hechos que aparecen en esos elementos, se haga esa imputación conforme se establece y hacer la adecuación típica. De los elementos que se han
le han descubierto a la defensa, señor fiscal y señora juez, debo de manera respetuosa indicarle que en momento alguno se observa que mi representada lesione a la señora Magda Yamile Jerez, no como lo ha indicado la fiscalía, que la señora Sandra Caterine Sosa, en compañía del señor Diego Fernando Mayor, agreden. Vemos cómo en esas evidencias y en esas grabaciones, o en ese, como la jurisprudencia la ha llamado, ese testigo silente, permite demostrar que efectivamente mi representada, la señora Sandra Caterine, no agrede en ningún momento a la señora Magda Yamile. Eso queda claro, señor fiscal. Yo sí, de manera respetuosa, lo invito para que ajuste esa imputación en ese punto de las lesiones, porque ahí no se advierte una agresión frente a esta ciudadana. Frente a la agresión que se le indica que le hiciera en compañía del señor Diego Fernando, a quien en vida respondía con el señor Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana. También se observa, señor fiscal, que de acuerdo a esos videos o a ese testigo silente que se advierte de la misma entrada de una cámara que queda de entrada al hotel, en la parte externa, si bien es cierto, se observa, señor fiscal, que mi representada aparece en la escena, no es clara la evidencia, las imágenes para que demuestren la agresión. Sí se advierte una agresión de un hombre, un masculino, agrediendo a esta otra persona. Se observan esas imágenes que son claras y pueden permitir esa identificación o esa agresión que se presenta. Y en cuanto a ese agravante, señor fiscal, del 104, numeral séptimo, en estado de indefensión, de manera respetuosa, señor fiscal, se observa que tanto el señor en vida, se llama Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana, se observa que él se transan, hay una riña, es decir, que no hay un estado de indefensión como para imputarle ese numeral séptimo del artículo 104. Es decir, señor fiscal, esas imágenes que permiten establecer que la defensa tuvo la oportunidad de observarlas en el descubrimiento, ese testigo silente que está mostrando, se ve claramente donde aquí en esas imágenes se advierte que el señor, quien en vida respondía con Breiner Eduardo Rodríguez, también tiene un cuchillo, se transan en una riña y hay unas agresiones. Luego, entonces, no se puede, señor fiscal, ajustando al principio de legalidad, es que esta defensa le solicita que se haga esa imputación conforme esos elementos materiales probatorios, a fin de no inflar la imputación y que sea un acto realmente tal como de acuerdo a esos hechos jurídicamente relevantes. Esa es la petición respetuosa, señora juez, que por su intermedio le solicito al señor fiscal que se permita hacer ese ajuste y se aplique realmente el principio de legalidad, que al fin del día es lo que nos ocupa y que todos debemos propender para que se hagan las cosas de esa forma como lo exige la misma norma, que es el principio de legalidad que debe operar en todas las actuaciones de los funcionarios y de todos los que de una u otra manera intervenimos en las actuaciones judiciales. Esa es la petición respetuosa a su señoría y señor fiscal, solicitándole una vez más que por favor acojámonos a ese principio de legalidad. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señor fiscal. ¿Desea pronunciarse al respecto? Su señoría, pues como bien se conoce sobre los mandamientos de la Corte Constitucional, referentes jurisprudenciales, este acto es de mera comunicación. Lo que concierne a debates sobre los hechos jurídicamente relevantes, que son la estructura del proceso, pues son órbita del juicio oral. Esta sede de imputación concierne en 100% al acto de comunicación que de manera libre y consciente la señora Sandra
informó entender claramente los hechos jurídicamente relevantes. Y se hace esta aseveración de hechos jurídicamente relevantes como lo prevén los estamentos jurisprudenciales, relación sucinta de hechos, sin que se inmiscuya dentro de ellos medios de prueba o hechos indicadores. Aunado a ello, su señoría, también se informa que la Fiscalía General de la Nación hace esta adecuación jurídica conforme los elementos materiales probatorios que llegaron a nuestro conocimiento, los cuales serán pues objeto de debate en la etapa procesal correspondiente. Por ende, su señoría, solicito comedidamente que se dé pues trámite a la audiencia de formulación de imputación que en derecho la Fiscalía General de la Nación ya elevó. Muchas gracias. Se han cumplido con los requisitos que demandan los artículos 286 y siguientes y por tanto el despacho declara legalmente formulada la imputación a Sandra Caterín Sosa Madrid por el delito de homicidio agravado contemplado en los artículos 103 y 104 numeral séptimo del Código Penal en concurso heterogéneo con el de lesiones personales descrito en el artículo 111 y 112 del mismo catálogo. Le hago saber, Sandra, que a partir de este momento usted adquiere la condición de imputada y por ello se activa su defensa, se interrumpe el término de prescripción, siendo deber de la Fiscalía General de la Nación presentar dentro de los 90 días siguientes, contados a partir de mañana, escrito, acusación, preclusión o aplicar un principio de oportunidad. Figuras que en su debido momento su defensor le habrá explicado o le explicará. También es mi deber ponerle de presente el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, según el cual el imputado no podrá enajenar bienes sujetos a registro. ¿Cuáles son estos bienes? Los inmuebles, los automotores y las acciones dentro de los 6 meses siguientes a la formulación de imputación, a no ser que antes se garantice el pago de perjuicios, haya un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Ello significa que cualquier negociación que usted realice sobre este tipo de bienes sin la previa autorización de un juez será nula de pleno derecho, así se deberá declarar, sin perjuicio obviamente los negocios jurídicos celebrados con anterioridad a esta vigencia y que han perfeccionarse en el transcurso del proceso, así como los derechos de terceros de buena fe. De acuerdo con el artículo 8 de la ley 906, una vez adquirida la condición de imputada, usted tiene derecho en pie de igualdad con la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a no ser obligada a declarar contra sí misma, su cónyuge o compañero permanente o parientes cercanos, a no autoincriminarse, es decir, no atribuirse responsabilidad ni atribuirle responsabilidad a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado consanguinidad o 2º de afinidad, a que no se utilice el silencio en su contra ni el contener las conversaciones que pueda llegar a sostener con la Fiscalía tendientes a una eventual declaración de responsabilidad, a ser oída, asistida y representada por un abogado de confianza designado por el Estado, a tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer ante las autoridades, a conocer los cargos que le son imputados expresados de manera clara y comprensible para usted con indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se fundamentan, a disponer de un tiempo razonable y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, a solicitar, conocer y controvertir las pruebas, a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, con inmediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas, e igualmente usted podría renunciar a las prerrogativas de las que tratan los literales B y K del artículo 8. ¿De qué tratan estos literales? De su derecho a no autoincriminarse o atribuirse responsabilidad y su derecho al debate o controversia probatoria. Usted podría renunciar a ello siempre y cuando se trate de manifestación libre, consciente y voluntaria. Quiero que sepa, Sandra, que aceptar o llenarse los cargos de conformidad con la invitación que en esta diligencia le ha extendido el representante de la Fiscalía es una de las tantas opciones que usted tiene al interior del proceso penal. Pero una vez acogida implica necesariamente una serie de consecuencias jurídicas, tales como que usted sería condenada por un juez de conocimiento, que se le impondría la pena prevista en la ley con la rebaja que hubiera lugar y que tal manifestación de voluntad eventualmente no admite una retractación o un arrepentimiento posterior. Es por eso que en estos casos la ley exige que su consentimiento sea libre, consciente y voluntario. Vamos a hacer un receso por 5 minutos para que Sandra se comunique nuevamente con su defensor y este pueda ilustrarle sobre las consecuencias de esa aceptación o allanamiento a cargos. Y en 5 minutos nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Pueden servirse de la plataforma, evento en el cual el señor fiscal la suscrita y hasta el Ministerio Público nos retiraríamos, o bien pueden comunicarse por vía telefónica. Bueno, en 5 minutos nos conectamos. Gracias, señoría. Sandra, ¿usted tiene el teléfono ahí para comunicarnos vía telefónica? Señor. Sí, lo Sí, tiene ahí en su señor. poder. Sí, Entonces, señor. ¿usted tiene minutos o cómo es el número suyo para yo llamarla? Yo ya te marco, don Fernando. Listo, listo, dale y hablamos.
Señora juez, ya muchas gracias. Ya hablé con mi cliente, entonces ya estamos atentos para continuar, su señoría. Ya le informó la señora juez, doctor. Doctor secretario, Doctor, cuéntame. doctor, ¿sería tan amable de anunciarme su nombre? ¿Es tan amable para llamarlo por su nombre? Claro que sí, doctor, le recuerdo, mi nombre es Carlos Guana. Listo, doctor Carlos. Me solicita el custodio, si es tan amable, por favor, dar el ingreso a la plataforma. Claro que sí. Creo que Gracias, muy no amable. está conectado, doctor. Está ahí conectado, yo lo veo conectado. Al parecer me dice que como que se salió algo. Voy a comunicarle si es de pronto una falla en la señal. Vale, doctor. Ok. Doctor Carlos, me informan que están intentando conectarla ahora desde un computador portátil, ya como en Ok, unas doctor. condiciones mejores. Entonces, de ahí yo creo que le están solicitando el ingreso. Vale, espero entonces a que lo soliciten y le autorizamos. Listo.
Continuemos. Podemos continuar, doctora. Gracias. Señora Sandra, ¿usted acepta o no los cargos que le fueron comunicados por la Fiscalía? No, señora, no acepto. Gracias. Dejamos constancia que la Fiscalía terminó la imputación en contra de Sandra Caterín Sosa Madrid por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales, cargos que no fueron aceptados por la precitada. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra para su siguiente solicitud. Su señoría, muchas gracias. A continuación, este delegado fiscal abordará lo concerniente a la solicitud de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, de que trata el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal en su literal A, numeral primero. Se tiene presente, su señoría, en primera instancia, la plena identificación de la señora aquí capturada para quien se solicita esta medida. Identificada con cédula 10265666979, de nombre Sandra Caterín Sosa Madrid, nacida el 20 de marzo de 1985 en Mancebo, Antioquia, 1,55 de estatura, lugar de expedición de su cédula Bogotá, el 7 de mayo del año 2009. A continuación, su señoría, se hace por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo sucesivo con el delito de lesiones personales. Se tiene de presente, su señoría, los hechos jurídicamente relevantes que fuesen comunicados en la audiencia anterior a la aquí procesada, donde el 21 de enero del 2023, siendo aproximadamente las 5:12 horas, 5 de la mañana, en la carrera 15 bis, número 1954, en el parqueadero del Hotel Delfín de la ciudad de Bogotá, Sandra Caterín Sosa Madrid vierte un gas pimienta sobre el rostro del señor Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana. Acto seguido, por su mandato y en compañía del señor Diego Fernando Núñez Mayorga, arremeten sobre la humanidad del señor Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana y la señora Magda Yamile Jerez. De su parte, la señora Sandra Caterín Sosa Madrid utiliza un elemento cortopunzante tipo cuchillo, con el cual propina una serie de puñaladas en el cuerpo del señor Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana, situación que le ocasiona la muerte, y se generan lesiones sobre la humanidad de la señora Magda Yamile Jerez, dictaminadas con 20 días de incapacidad. Se tiene, su señoría, de presente lo contentivo en el artículo 308 del Código o el Estatuto Procedimental Penal en cuanto a la urgencia y la necesidad de esa medida de detención, en este caso privativa de la libertad. Por ende, su señoría, desarrollaré mi soporte, mi sustentación, conforme lo establece el artículo en inicio 310 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al peligro para la comunidad que se representa por parte de la señora aquí capturada, se tiene de presente, su señoría, que primero, el ataque que se da pues en esta circunstancia fáctica, indiscriminado, sin ningún tipo de justificación, por un hecho netamente de intolerancia, de cómo, por mandato de la señora Sandra Yamile, como tal, Sandra Caterín Sosa Madrid, arriba al lugar un ciudadano de sexo masculino, quien, conforme a los elementos, mantenía una relación sentimental con ella, con cuchillo en mano. De igual modo, pasando un cuchillo a la señora Sandra Caterín, de manera indiscriminada, como se infiere, su señoría, atentan contra la humanidad del hoyo occiso y de la víctima lesionada, sin que estos tuviesen la oportunidad de repeler este ataque en una igualdad de armas. Esto nos permite inferir, su señoría, personas que están netamente proclives al delito, a incurrir en conductas punibles. El estar armados con cuchillos de manera habitual y en un acto de intolerancia cercenar la vida de una persona y atentar contra la integridad de otra persona, nos permite inferir que hay un peligro importante para la comunidad. Aunado a ello, su señoría, se tiene de presente el elemento material probatorio de las medidas correctivas a nombre de la aquí capturada Sandra Caterín Sosa. 5 medidas correctivas en cuanto a atentados contra la convivencia se refiere, su señoría. Dentro de ese otro fin constitucional de la señoría, ya abordado el contexto del peligro para la comunidad, tenemos ese peligro para la víctima. Se tiene de presente el elemento material de prueba, declaración juramentada del 25 de enero del 2023, que fuese practicada a la testigo directo y víctima.
señora Magda Yamile Jerez. Allí su señoría, en últimos acápites de esa declaración juramentada, manifiesta textualmente que la señora Sandra Catherine Sosa Madrid la mandó a amenazar por intermedio, al parecer, de un habitante de calle, informándole que si seguía averiguando acerca del marido, la iba a matar, que si no estaba conforme con lo que le pasó. Esta situación, su señoría, permite establecer un riesgo latente en el evento de que la señora Sandra Catherine Sosa quedase en libertad o incluso en una medida domiciliaria, llegar a atentar contra la humanidad de la testigo directo y víctima, señora Magda Yamile Jerez. En el siguiente aspecto, su señoría, en lo que concierne a que el imputado se constituya en un riesgo de no comparecencia al proceso, su señoría, como tercer fin constitucional para imponer esa medida de aseguramiento de detención, se tiene de presente, su señoría, primero, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. En este aspecto, su señoría, pues tenemos la concurrencia o haber incurrido en 2 delitos. Uno de ellos, el que protege ese bien jurídico primigenio que es la vida, que le fuese cercenado en ese actuar violento a la persona que en vida respondía al nombre de Breiner Eduardo Rodríguez Pastrana. Y este otro delito, su señoría, de las lesiones personales, que fuese pues atentado contra la señora Magda Jerez. En cuanto, su señoría, al numeral 5 del artículo 310, en lo que concierne a la utilización de armas de fuego o armas blancas, claramente, su señoría, como se pueden constatar en los elementos materiales de probatorios, tanto fílmicos como documentales, la utilización de esa arma tipo cuchillo por los coautores, en este caso del compañero permanente de la señora Sandra, y cómo se observan los elementos, ese ataque indiscriminado que también ella desplegó sobre la humanidad de las víctimas. Entonces tendríamos, su señoría, lo contemplado en el numeral 5 del artículo 310. El 311, el peligro para la víctima, que ya fue decantado. El riesgo de no comparecencia, su señoría. Tenemos la gravedad y la modalidad de la conducta. En cuanto a lo que concierne a la gravedad de la conducta, su señoría, primero, ese contexto de coautoría. Ambos coautores con sus armas contundentes tipo cuchillo. Conducta, su señoría, que gravemente atentó contra el bien jurídico de la vida y la integridad personal de estos 2 seres humanos. La modalidad de la conducta, su señoría, conforme a los elementos materiales de prueba, netamente dolosa. Estas 2 personas tuvieron la oportunidad de, o la capacidad de entender que matar a una persona y atentar contra la integridad de otra es un delito. A pesar de ese conocimiento de su actuar, su señoría, en este caso la señora Sandra, quiso la realización de esa conducta sin que existiera ningún tipo de justificación. Se determinó conforme lo que quería materializar: cercenar la vida mediante puñaladas del hoyo occiso y atentar contra la integridad personal de la víctima, hoy por lesiones personales. A pesar de ello, su señoría quiso ese obrar violento. En cuanto al número primero de ese artículo 312, en cuanto a la falta de arraigo, su señoría, se tiene pues de presente que se hizo necesaria la solicitud de una orden de captura con ocasión a la imposibilidad de parte del ente acusador para lograr con el paradero, con la ubicación de la señora Sandra Catherine Sosa Madrid, a pesar de que se abordaron las labores concernientes para ubicarla en la calle 18, número 53 a 80, que se refería en su tarjeta de dactilar, no codificó esa dirección, a pesar de que había un correo electrónico, su señoría, y se le hicieron los llamamientos correspondientes para atender las solicitudes del ente fiscal. Tampoco fue posible, su señoría, dar ubicación con la señora Sandra Catherine. Al momento, su señoría, este despacho fiscal no tiene ningún tipo de arraigo económico, social, familiar acreditado que permita establecer que la señora Sandra Catherine Sosa no vaya a comparecer ante el proceso, su señoría. Es una persona proclive al delito,
Ahora, su señoría, teniendo claro el delito que le es imputado, la eventual pena a imponer, su señoría, es prácticamente un hecho que la persona aquí procesada y sobre quien se solicita la medida de detención preventiva no comparezca al proceso. En cuanto, su señoría, a la gravedad del daño causado, no redundaré. Afección sobre la vida, bien primigenio de todos los seres humanos, derecho fundamental y la integridad personal de la otra persona. Una conducta totalmente grave en nuestro ordenamiento jurídico y cualquiera que fuera en el mundo. En cuanto a la actitud, su señoría, de la imputada frente a ese hecho, se tiene de presente en los elementos de prueba, incluso fílmicos, de cómo luego de haber perpetrado este acto de total intolerancia, de haber cercenado la vida de un ser humano y lesionar gravemente la de otro, salen del recinto, de ese parqueadero, con sus armas blancas en la mano, como si nada hubiese pasado. Salen tranquilamente. Esa actitud, su señoría, permite inferir incluso que estas personas en ese contexto de riesgo para la comunidad, saliendo con armas en mano, se presenta otro hecho de intolerancia. ¿Qué nos previene, su señoría, de que se presenten nuevos ataques sobre seres humanos? A continuación, su señoría, conforme al artículo 313 del Código Procedimental Penal, en lo que concierne a la procedencia de la detención preventiva, en el numeral segundo, cuando los delitos sean investigables de oficio y la pena prevista sea o exceda de 4 años. Claramente, su señoría, partiendo nada más del homicidio, tenemos una pena privativa mínima de 33.3 años o 400 meses de prisión. Por ende, su señoría, considera este delegado fiscal que se cumplen los fines constitucionales de la pena en cuanto a esa urgencia y esa necesidad. Pero no quiero acabar mi intervención sin antes ilustrar el por qué, su señoría, las penas no privativas de la libertad no cumplirían con este fin constitucional. Y lo hago conforme lo establecido en el artículo 307 del Código Procedimental Penal, su señoría. Allí el legislador esboza claramente las medidas de aseguramiento. En el numeral primero o en el literal A, las privativas de la libertad. Y en segunda instancia, en el literal B, las no privativas. Tenemos en primera instancia esa obligación que el juez constitucional dé a la imputada de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Su señoría, esa medida de vigilancia es muy compleja de ser cumplida. Máxime, su señoría, pues esta situación tan dolosa que acabamos de vivir, nada nos asegura que con un simple tobillera, que es el mecanismo electrónico, de hecho, con las situaciones por las que pasa el país, el IMPEC, en ocasiones no tiene ni siquiera los insumos para imponer estos detectores electrónicos, eso no nos garantiza que la señora Sandra Catherine comparezca al proceso y no se constituyan un peligro para la víctima y para la sociedad. Segundo, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. Su señoría, esta medida de obligación de someterse a una vigilancia de una persona o institución es prácticamente inconcebible. Como quiera que es inviable, siquiera pensar en poner de pronto un policial que esté detrás de la señora Sandra Catherine de un lado a otro viendo sus actuares. Es inviable, su señoría, y no cumple con los fines constitucionales de la pena. La puede presentarse periódicamente cuando sea requerido ante un juez o ante una autoridad que lo designe, su señoría. Como se ilustra, su señoría, no tiene este despacho fiscal ningún tipo de arraigo, de permanencia acreditado de parte de la señora aquí procesada que nos permita inferir o siquiera llegar a establecer que reside en la ciudad de Bogotá, que puede comparecer al proceso y someterse a esos ceñimientos que la autoridad designe. En cuanto a la cuarta numeral, su señoría, de la obligación de observar una buena conducta, considera este despacho fiscal, su señoría, que es insuficiente y no cumple con los fines constitucionales. No por tanto, su señoría, la señora Sandra Caterina atentó contra la vida que asistía a una víctima y la integridad personal de la otra. Aunque ella sabía que esta conducta era contraria a la ley, decidió comportarse de esta manera, no atendió la recta administración de justicia. Considera este funcionario, su señoría, que no habría una conducta idónea ante la comunidad.
máximo los elementos que dan cuenta de esos atentados contra la convivencia que fuesen pues puestos de presente con anterioridad. La prohibición, su señoría, de salir del país o del lugar del cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Con esta medida, su señoría, no se garantiza que la señora Sandra Caterine siga afectando la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad, por cuanto ella, se puede inferir con los elementos de prueba, ha recaído en conductas violentas con anterioridad y actualmente, quedando en libertad su señoría, puede presentar afecciones futuras a familiares, la comunidad e incluso todo pues, el conglomerado social. La prohibición, su señoría, de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Esta medida, su señoría, no cumple con los fines constitucionales de la pena. Como quiera que el impedir que concurra a ciertos lugares y a ciertos no, su señoría, el actuar violento de una persona que es proclive a la intolerancia, a la violencia, se puede desencadenar en cualquier espacio, en cualquier circunstancia de tiempo, modo o lugar que se presente. La prohibición, su señoría, de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas. Su señoría, claramente, conforme los elementos, esa proclividad de la señora Sandra a la intolerancia y a la violencia, el impedirle comunicarse con ciertas personas no cumple con los fines constitucionales de la pena. Podría comunicarse con otras personas, como sucedió en los hechos que nos ocupa dentro de su oficio como tal, su señoría, ella pues está en un constante, conociendo personas de manera constante, personas nuevas día tras día. Puede generarse, su señoría, un agravio, un menoscabo sobre bienes jurídicos penalmente tutelados. La presentación de una caución real adecuada por el propio imputado por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o a más personas idóneas, su señoría. En este contexto, su señoría, imponer una caución, teniendo pues en la balanza la afectación a los bienes jurídicos que se dieron, vida, integridad personal, una caución, su señoría. No tenemos un arraigo como tal económico de la señora Sandra. No tenemos conocimiento pues de que tenga un empleo fijo, estabilidad económica, el que tenga bienes como tal sujetos a registro, inmuebles, no tenemos conocimiento, su señoría, de bienes o capacidad económica, su señoría, de parte de la aquí procesada para atender una caución. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 de la mañana, su señoría, es una medida, su señoría, que no cumpliría con el fin constitucional de la pena, como quiera que para la delincuencia, su señoría, para la intolerancia social, no existe hora. Si bien es cierto, se da esa restricción, quedaría libre todo el resto del día, su señoría, y en cualquier momento, en cualquier oportunidad, en un centro de intolerancia, atentar contra bienes jurídicos penalmente tutelados. Por ende, su señoría solicita a este humilde delegado fiscal, bueno, ya por último abordando el tema de la medida, que fuese privativa, pero también en un domicilio. Como se ilustró su señoría al inicio, la Fiscalía General de la Nación no cuenta con elementos de arraigo que sean acreditados para establecer que la aquí procesada resida efectivamente en ese lugar y que pueda cumplir esa detención preventiva en el domicilio. Por ende, su señoría, este delegado fiscal solicita, se imparta esa medida de detención preventiva en centro carcelario conforme lo establece el artículo 313, litera A, numeral segundo. Muchas gracias, su señoría. Gracias, Ministerio Público. ¿Alguna observación? Gracias, su señoría. Este agente del Ministerio Público acompaña la solicitud elevada por el ente fiscal, por cuanto comparto su argumentación. En mi criterio, el fiscal cumplió con la carga argumentativa y demostrativa, identificó los elementos de conocimiento que le permiten soportar cada premisa fáctica y los motivos que permiten darle credibilidad a los hechos que acaba de imputar. En ese sentido, además del análisis de estos elementos de prueba de los cuales fue objeto de traslado, se puede inferir razonablemente que la imputada estuvo presente en el lugar de los hechos. Incluso, su señoría, puedo afirmar sin duda alguna que, de acuerdo con los elementos, el juicio de reproche para esta ciudadana es muchísimo mayor que el de su compañero.
toda vez que la situación de intolerancia como tal, como lo llama el fiscal, se origina, es directamente de esta persona, es directamente esta imputada la que determina a su compañero, es esta imputada la que por medio de gas pimienta imposibilita cualquier tipo de defensa de la víctima. Es esta imputada quien incita, quien determina a su compañero a lesionarle la cara. Yo, su señoría, estuve presente en los reconocimientos que hiciera la víctima sobreviviente, quien narró las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron estas agresiones, donde repetidamente la persona que tenemos hoy presente en esta diligencia decía a ella que no sabía con quién se había metido y que le iba a demostrar con quién se había metido y se lo dijo en varias ocasiones. En ese sentido, Su señoría, con todo respeto, hago una observación al señor representante del Ministerio Público. Y es, su señoría, si usted me lo permite, es que el señor Ministerio Público se está yendo por cosas que no se han dicho en este juicio, ni aquí están los elementos que se han aportado. Entonces, yo sí le solicito al señor Ministerio Público de manera respetuosa que cumpla con su deber constitucional de prevalecer el debido proceso y no usted traer cosas que han sucedido en otras audiencias aquí en el que no se ha sido debate, señor Ministerio Público. Con todo respeto, su señoría. A ver, señor defensor, pues en primer lugar, pues yo no tengo forma de controlar lo que el Ministerio Público vaya a argumentar, pero pues lo cierto es que al rompe y sin necesidad y sin querer anticipar una decisión del despacho, sí observo que está pretendiendo suplir algunos vacíos que quedaron de la intervención del señor fiscal. Entonces, simplemente, señor Ministerio Público, continúe, por favor. gracias, su señoría. Pues de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, el orden de las intervenciones primero los da el despacho y segundo, creo que no se puede cortar la palabra. Mal haría yo en haber cortado al fiscal o después a pesar de estar o estar no de acuerdo con alguna de las partes, pues interrumpirlo. Yo no estoy hablando, de hecho hice énfasis y los elementos de los que estoy hablando fui objeto yo, fue objeto la defensa y fue objeto el despacho. Si en algún momento encuentra el despacho, que en últimas es quien tiene que tomar la decisión, que ninguno de estos elementos se encuentra dentro de lo, pues muy seguramente en su decisión la señora juez valorará que lo que dije no aparecen los elementos y que me lo estoy inventando y que traje a colación situaciones de otra diligencia, pero mal hace la defensa al pretender dirigir una audiencia cuando estamos en presencia de quien dirige, que es usted, su señoría. En ese sentido, sí le solicito amoneste a la defensa, en el sentido que la única que da la palabra es usted. Así yo esté diciendo la barbaridad que esté diciendo, la única que me puede cortar la palabra es su señoría. En ese sentido, sí le solicitaría que lo amoneste porque pues es básico del Código de Procedimiento Penal, ni siquiera estoy trayendo a colación algo que no esté en el Código Penal. Doctor, continúe, no van a haber más interrupciones. Gracias, su señoría. En ese sentido, y pues ya que él lo pide, si su señoría me lo permite, yo le comparto el video del que fuimos objeto de traslado donde se puede ver lo que estoy diciendo. No, señor, este no es un escenario para eso, doctor. Simplemente en este momento usted interviene respecto a la solicitud que hizo la Fiscalía. Perfecto. Por eso le digo, no podemos abrogarnos, ni usted ni el delegado del Ministerio Público, la labor del señor fiscal. No, Entonces, y no lo estoy haciendo. Simplemente, su señoría, tengo que verificar, de acuerdo al primer requisito de la medida de aseguramiento, la cual estoy diciendo que acompaño, si se cumple o no se cumple con los parámetros de la inferencia razonable. Le estoy diciendo que se cumplen los parámetros de la inferencia razonable porque en mi criterio, no en el criterio de la defensa, el juicio de reproche para la imputada es mucho mayor que el de su coautor. Esta persona, esta imputada, fue plenamente identificada en acta de reconocimiento de personas, de reconocimiento fotográfico de personas de los que también fuimos objeto de traslado a las personas que nos encontramos presentes en esta diligencia. Estos hechos que narró la Fiscalía
dan cuenta de un reprochable comportamiento de una persona de la cual solo se podía esperar su apego por la ley, el mínimo respeto por la vida, respeto que no tuvo. Dicho esto, su señoría, en sede de inferencia razonable, considero que el tema se encuentra superado, se cumple con la carga y hay una inferencia razonable de autoría o participación de acuerdo a lo que requiere el Código de Procedimiento Penal para la sede de la medida de aseguramiento. Dicho esto, su señoría, me referiré brevemente a lo asegurado por el fiscal respecto del peligro para la comunidad. Es un hecho, su señoría, que el peligro para la comunidad depende de la posibilidad de reiteración de la conducta o de la comisión de otras conductas, que puede inferirse razonablemente que el imputado atentará en contra de la víctima, sus familiares o sus bienes. En ese sentido, su señoría, estoy de acuerdo con la fiscalía. Desafortunadamente, estas dos personas trabajan en un mismo ambiente, en un ambiente pues que desafortunadamente no es el más sano, de hecho es una zona de tolerancia. De hecho, esta persona fue capturada en cercanías o en pleno, o en esa zona de tolerancia. Entonces, como lo ha asegurado la víctima sobreviviente, las amenazas se han reiterado. Esta persona siente temor por lo que pueda pasar. Incluso desde que se dio hace ya más de un mes la captura de su compañero permanente, esta persona tenía la certeza de que estaba siendo buscada y no en ningún momento buscó un acercamiento con la Administración de Justicia, con la Fiscalía, para justificar sus acciones, para poner la cara. Por el contrario, se había venido ocultando hasta ayer que fue capturada por una orden de captura que proferió un homólogo que verificó los dichos y verificó las carpetas. En ese sentido, su señoría, es evidente que esta persona constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de su núcleo familiar, lo cual nos genera la obligación como Estado de proteger a las víctimas y a sus núcleos, sacando a estas personas de la calle, cuando se presuma que puede haber una continuación de la actividad delictiva. Esta presunción de la continuación de la actividad delictiva la digo, su señoría, de acuerdo a la personalidad de esta persona, a la intolerancia con la que desarrolló y determinó las acciones que se juzgarán en sede de juicio oral en otra instancia procesal. Pero en este momento, respecto de la necesidad de imponer una medida de aseguramiento, considero que efectivamente el riesgo existe. Además, se puede verificar también, es un indicio razonable que esta persona podría no comparecer al proceso. Estamos hablando de una imputada que no tiene ningún tipo de arraigo social, laboral, ni familiar. Como lo indican las reglas de la experiencia, el riesgo de evasión se incrementa en la medida de que el hecho imputado sea de la mayor gravedad. Por tanto, la futura pena a imponer sea más grave. Pero este criterio no puede ser el único. Eh, Tiene que ver también con la naturaleza del delito y la específica actividad de la imputada en su comisión, la personalidad de la imputada, las circunstancias de arraigo. Vemos cómo en el caso de la imputada, en este caso en concreto, esta persona carece de familia, de personas a cargo, de un domicilio cierto, de una vecindad, de un trabajo estable, de una actividad legal que le permita ingresos, reputación, fama, algo que presuma decir que esta persona tiene un arraigo frente a una persona, a una cosa, y por tanto se permite deducir que hay un riesgo de fuga de acuerdo a lo que dicta la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia. Le solicito muy comedidamente a su señoría que valore y pondere la personalidad de esta persona, la sangre fría para determinar a su compañero, que es evidente, como se puede ver en los videos, cómo colocó en estado de indefensión para poder atacar a mansalva a la víctima mortal de este caso. En este instante, su señoría, le solicito que en un sencillo juicio de proporcionalidad, donde se confronten los derechos fundamentales encontrados, esto de la libertad de la acá imputada y el interés de seguridad por parte de la víctima y de su núcleo cercano, este debe ceder ante la seguridad de la víctima, su señoría, siendo imposible pensar que la inseguridad y la reiteración de estos delitos deban ser una carga a soportar por parte de la ciudadanía o de la víctima.
En ese sentido, y para concluir, considero que se cumplió con el juicio de proporcionalidad respecto de la necesidad de la medida. La medida de aseguramiento persigue fines constitucionalmente legítimos, en este caso dos, la seguridad de la víctima y de su núcleo cercano y la comparecencia de la imputada. Efectivamente, esta medida de aseguramiento constituye un medio idóneo para alcanzar estos fines. Es necesaria al no existir un medio menos lesivo y que presente una eficacia similar para alcanzar los fines propuestos, y existe una proporcionalidad entre los costos y los beneficios constitucionales. En ese sentido, su señoría, le ruego se ordene la medida de aseguramiento de forma intramural. Muchísimas gracias. Defensa. Gracias, su señoría. Su señoría, esta defensa, de manera respetuosa, previo a hacer la intervención, atendiendo la intervención que ha realizado el señor representante de la sociedad, se ve invocado a solicitarle a usted, su señoría, que se tenga en cuenta lo normado en el artículo 16 de la ley 906, que es el principio de inmediación, y que solamente se tenga en cuenta los elementos que han sido aportados por la Fiscalía y a la defensa, y en concordancia, su señoría, con el artículo 27, principios moduladores de la actividad procesal, porque considera la defensa que el representante de la sociedad ha traído argumentaciones que no corresponden realmente a lo allegado a esta investigación. Y este artículo 27, principio de los moduladores de la actividad judicial, dice que en desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se señalarán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública y especialmente a la justicia. En ese entendido, su señoría, esta defensa, de manera respetuosa, le solicita a usted que se sirva a dar aplicación tal como lo ha normado nuestro legislador en el artículo 295, que dice que las disposiciones de este código que autorizan privativamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional y solo podrá ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Pues bien, su señoría, hoy la Fiscalía ha elevado ante su estrado solicitud de imposición de medida de aseguramiento contemplada en el artículo 307, literal A, numeral primero, esto es decir, privación de la libertad, porque según la Fiscalía, de unos hechos, de unos elementos con que cuenta, emerge para la Fiscalía una inferencia razonable de autoría que puede permitir, según criterio de la Fiscalía, puede advertir que efectivamente mi representada, la señora Sandra Caterina Sosa Madrid, puede ser la autora responsable o coautora responsable de unas conductas de homicidio agravado en concurso con lesiones personales. Y para ello, pues la Fiscalía, su señoría, ha fincado su petición en unos hechos jurídicamente relevantes que ha esbozado tanto en la audiencia de formulación de imputación, y ha afincado esa petición conforme al artículo 308. Debo decirle, su señoría, de manera respetuosa, y esta defensa le solicita que se abstenga de imponer esa medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía en punto a lo siguiente, su señoría. De esos elementos jurídicamente, de esos elementos que la Fiscalía le descubrió a la defensa y que entiendo yo que también se lo entregó a su honorable despacho, esta defensa solicita muy respetuosamente que se analicen para poder determinar si es que el suscrito defensor, su señoría, está mirando unas cosas, unos elementos que no corresponden, o contrario. Veo, su señoría, que aquí la Fiscalía ha indicado que mi representada, señora Sandra Caterine, en compañía del señor Diego Fernando, su compañero, agredieron a puñaladas tanto al señor Breiner, el señor Breiner, Eduardo Rodríguez Pastrán, y a la señora Magda Yamile Jerez. Su señoría, de esos elementos materiales probatorios
como es aquí un video donde aparecen unas imágenes, tanto de personas que ingresan y personas que salen de ese lugar, claramente se observa, su señoría, no observa la defensa, que mi representada, señora Sandra Caterine Sosa Madrid, haya lesionado, haya herido a la señora Magda Yamile Jerez. Es el testigo silente, su señoría, que no habla, pero que permite visorar ese acontecer en ese momento. Y también, su señoría, encuentra la defensa que en la entrada principal del establecimiento, en ese video, se observa, su señoría, y hay que decirlo, y la defensa lo dice con el mayor respeto y no hay discusión, claro que la señora Sandra Caterine Sosa se encontraba en ese lugar. Claro, su señoría, y debe reconocer la defensa, que efectivamente se observa en esa imagen que la señora Sandra Caterine tenía un cuchillo. Pero al tenerlo, su señoría, al agredir a una persona, hay una diferencia muy grande. Y esa diferencia nos la está dando esas imágenes que aparecen ahí. Y en ese video de ingreso al edificio, o sea, la residencia Delfín, se observa una figura masculina, que es la persona que agrede a esta persona, y también se observa que es la persona que agrede también a la señora Magda Yamile. En ninguna parte, su señoría, se observa que efectivamente mi representada esté agrediendo. Y mucho menos, su señoría, y por eso hice la observación al Ministerio Público, aparece, por eso lo digo con el mayor respeto, es que la defensa está mirando otros elementos que claramente aparece que Sandra Caterine determina a su compañero para que agreda a su señoría. Eso no aparece en ninguna parte de los elementos materiales probatorios. Eso es una conjetura y cosecha privada del señor representante de la sociedad, que le llama la atención a la defensa esa postura, y se hace con el mayor respeto, su señoría. Pero es que aquí estamos frente a un principio de legalidad, y cada uno de los tenemos que sujetarnos a los dos principios moduladores de la actividad judicial que he leído previamente. En ese entendido, su señoría, en esa imagen que nos permite establecer, se observa la presencia de mi representada, pero no es nítida, no es claro, su señoría, que ella haya lesionado a este ciudadano. No se puede esclarecer claro cómo poder determinar efectivamente que ella estaba en el lugar. No hay discusión. Eso no la hace responsable ni coautora tampoco, porque deben haber el grado de participación, que eso fue lo que la defensa le solicitó en la formulación de imputación a la fiscalía en los hechos jurídicamente relevantes. Dígame en qué momentos participa. No es que conjuntamente, y aquí no se avisora, su señoría. Pero nos vamos a los otros elementos. Aparte de ese video, su señoría, aparece una declaración de la señora Yamile, Magda Yamile Jerez, y ella dice que ingresa mi representada dándole puñaladas a su esposo. Su señoría, ese testigo no está diciendo la verdad, porque el mismo video que aparece, que fue descubierto por la fiscalía, lo desvirtúa, porque quien ingresa dos sujetos masculinos y el que aparece es un sujeto masculino agrediendo, y aparece en ese video mi representada Sandra Caterine en la parte de atrás. Ella no se ve la intervención. No se ve la intervención tampoco donde según la fiscalía, hubo que mi representada le roció ese gas para colocar en estado de indefensión. Lo contrario, su señoría, se ven que esos sujetos ingresan y hay una riña, y en tanto el señor Breiner se ve que se defiende y hace lances que se traba en esa riña. Entonces, su señoría, ¿de dónde podemos claramente determinar que efectivamente aquí se puede establecer con claridad de verdad que efectivamente mi representada agredió a este ciudadano? Pero nos vamos, su señoría, a esa acta de levantamiento de cadáver, y ahí se establecen las heridas que tiene el occiso, y se determinan 3 heridas.
de dónde están esas manos de puñaladas o esas agresiones múltiples que habla la Fiscalía, y que si nos vemos la estatura de mi representado con la estatura de la persona agredida supuestamente, su señoría, mire que no tiene, y si se observan en ese video que está de adentro hacia afuera, ese testigo silente, pues no permite esclarecer claramente, su señoría, que mi representada haya sido la autora que le haya lesionado. Es decir, por eso la defensa, su señoría, aquí le solicita que se analicen esos elementos, porque hay dudas, su señoría. No es claro esos hechos. No es claro y mucho menos se advierte que mi representada haya lesionado a esta persona. La Fiscalía, su señoría, solicita que con fundamento en el artículo 308 se le imponga unas, y lo desarrolla en el numeral 310, 311, 302 y 303. El artículo 308, su señoría, nos indica que requisitos, el juez de control de garantías a petición de la Fiscalía General de la Nación o su delegado decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogida y asegurada o de la información legal, obtenidos legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se le investiga, siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos. Que la medida de aseguramiento se demuestre necesaria para evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia. Su señoría, ya la defensa ha dicho que con los mismos elementos que la Fiscalía le descubrió, no permite establecer con claridad, su señoría, esa inferencia razonable de autoría. ¿Por qué? Porque ese testigo silente permite establecer esa situación, su señoría. Que la medida de aseguramiento para evitar que el imputado obstruya el debido proceso. Su señoría, aquí ya vemos que la Fiscalía pues tiene todos los elementos materiales probatorios. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y que resultare probable que el imputado no comparecerá al proceso. Pues mire, su señoría, llama la atención que la Fiscalía solicite que se hace necesaria la medida de aseguramiento para proteger a la víctima, porque según la señora Magda Yamile Jerez, declaró el día 26 de enero a las 11:30 ante la Fiscalía General de la Nación. Y en la parte final dice que manifiesta a esta unidad policial que si tiene algo más que agregar o corregir o enmendar en las presentes diligencias a la presente diligencia de declaración jurada, contestó, sí señor, quiero agregar que Caterine envió a un ñerito a mandarme amenazar diciéndome que si seguía averiguando acerca del marido, me iban a matar si no estaba conforme con lo que pasó a su marido. Su señoría, una declaración, con todo respeto, aquí la Fiscalía no trajo una denuncia de esta ciudadana que acudiera ante la autoridad competente para efectivamente colocar ese hecho. Aquí tampoco dijo que un ñerito. Eso es una versión, su señoría, vingativa porque no se puede, no tiene un argumento, no tiene un fundamento, y sí sabemos, su señoría, que si analizamos la declaración de la señora Magda, pues Yamile, pues ella quiere de todas maneras involucrar a mi representada cuando realmente de esos elementos permiten inferir que realmente ella no tiene una responsabilidad en la agresión, supuestamente a ella, ni mucho menos a su compañero que desafortunadamente perdiera la vida en unos hechos realmente lamentables. La Fiscalía solicita también, su señoría, que con fundamento entonces, ese es el elemento que dice que es peligro para la víctima. Yo le pregunto, su señoría, del 26 de enero a hoy, la Fiscalía no trajo un elemento que permita establecer que efectivamente la señora Magda Yamile haya sido amenazada o que esté escondida porque la vida la están buscando, porque su vida corre en peligro. Su señoría, son afirmaciones que realmente no permiten establecer con un grado de seriedad que efectivamente esta ciudadana está en un grado de peligro y que realmente se torne necesaria esa medida. Segundo, su señoría, la Fiscalía solicita que se imponga medida porque con desarrollado en el artículo del 310, en este caso peligro para la comunidad también.
Peligro para la comunidad. Mire, su señoría, yo por eso, con todo respeto, nuevamente indico, y el señor fiscal dice que es un peligro porque la señora ha tenido 5 llamados. En los elementos que me descubrió la fiscalía, su señoría, no encuentro la sola anotación del SPOA, aparece el proceso por el cual mi representada está hoy privada de la libertad. Está privada de la libertad. Esa es la única anotación. Entonces, ¿de dónde se puede inferir, su señoría, que mi representada representa un peligro para la comunidad? Cuando aquí la fiscalía no nos ha dicho que cuántas condenas o cuántas anotaciones, aunque ya la Corte lo ha dicho, que las anotaciones no se pueden tener como elementos para imponer o hacer análisis o tener como fundamento para imponer una medida, su señoría. Pero aquí la fiscalía no lo ha traído. Y en ese elemento que la fiscalía le descubrió a la defensa, su señoría, solamente la defensa observa que la única anotación que aparece es por la cual el homicidio que está siendo vinculada mi representada a este proceso, su señoría. Luego, entonces, no existe ese elemento y mire, su señoría, cómo la Corte en sentencia el 22-221, el 9 de septiembre del año 2009, el doctor Jessy Ramírez Bastidas dice que las decisiones de los funcionarios no pueden estar en supuestos y no pueden estar basadas en supuestos, sino conforme a los elementos probatorios allegados al proceso. Y mire, su señoría, que esos elementos que la fiscalía le descubrió a la defensa y que entiende la defensa que le fueron corridos a su honorable estrado judicial, su señoría no permite establecer efectivamente, decir uno que encuentra esos elementos para decir que la comunidad se encuentra en peligro. Es un hecho aislado en que mi representada esté vinculada a un proceso, su señoría, pero eso no puede edificarse, como bien lo trae el artículo 308, que no por el hecho como tal puede edificarse que efectivamente por ese hecho es el peligro para la comunidad. Entonces, su señoría, no existe ese elemento. La fiscalía también solicita que, como mi representada, conforme ese artículo 312 representa un peligro para la comunidad, no tiene falta de arraigo. Y debo, su señoría, decirle que en el mismo formato de captura, mi representada dijo que vive en la calle 63B, 114-13, segundo piso. Y eso se lo manifestó a los agentes captores. Es obligación de la fiscalía, su señoría, verificar esa información a través de su policía judicial, y no va a decir que iba a desconocer un hecho real como es aquí, que estamos frente a una dirección que ha dado la ciudadana, que es donde ella está viviendo actualmente. Entonces, su señoría, esta ciudadana sí tiene un arraigo, no tiene, es la información que ella entrega, y que pues si la fiscalía duda de esa dirección, pues es la obligación de la fiscalía entrar a verificar esa información. Que trabajen empresas, pues son muy pocos en este país, su señoría, los afortunados que trabajan en grandes entidades, en grandes empresas y que pueden tener cuentas corrientes, bancarias. Pues no, desafortunadamente no todos los ciudadanos tienen la misma suerte que tenemos otros, y eso hay que entenderlo. Entonces, no por eso podemos decir que como esta ciudadana no trabaja en empresas, no trae cuentas corrientes o no trae elementos que permitan edificar, entonces podemos decir y desechar ese arraigo. Al contrario, su señoría, hay un arraigo y de acuerdo a ese artículo 83 de la Constitución, principio de la buena fe, se debe tener en cuenta ese arraigo para efectos de control judicial. De la no comparecencia, su señoría, por los delitos que le imputa. Pues, su señoría, a mi representada le imputaron acá un delito de homicidio agravado y unas lesiones personales, su señoría, con unos elementos que realmente pues hay una inferencia razonable de duda frente a la participación realmente de ella, y por eso la defensa del mismo a imputación ha solicitado ese punto. Pero llama mucho la atención, su señoría, lo siguiente, de la no comparecencia y peligro de fuga. Mire, su señoría, que el día 21 de enero del año 2023 a las 11:01, la señora Sandra Caterine Sosa Madrid fue a la fiscalía y le recibieron una declaración de los hechos, de qué, cómo y cuándo habían sucedido los hechos. Y esa declaración fue recibida nada menos, doctora, por la
señora fiscal Neyayana Cárdenas Acevedo, Neyayana, no, escúcheme su señora, pero no puede, fiscal Cárdenas Acevedo, fiscal dice 415. Entonces, su señoría, si esta persona, como lo pregona la fiscalía, por el delito que se le imputa se va a esconder, mire su señoría que fue requerida y compareció a la fiscalía y explicó las razones y dijo por qué motivo y cómo habían sucedido los hechos. Entonces, ¿cómo se puede predicar su señoría que mi representada va a abandonar? Es más, ella no se ha ido de la ciudad a sabiendas de que su compañero está privado de la libertad y sabiendas de que ella misma sabía que tenía una orden de captura, su señoría. ¿Por qué la fiscalía? La pregunta es, ¿por qué la fiscalía libra una orden de captura a su señoría cuando sabe dónde ubicarla? Cuando ella fue y declara en la fiscalía, aquí entonces el afán de esconderse era de mi representada, o es la fiscalía que libró la orden de captura en lugar de citarla para formular la imputación, su señoría, cuando ella fue a la fiscalía y declaró. Y no fue a la fiscalía a declarar, fue porque fue convocada por los policías que tuvieron el primer respondiente y fue a declarar a la fiscalía, su señoría. Entonces la pregunta, ¿mi compañera se fue de la ciudad? No, su señoría, una señora que es humilde, que sigue en la ciudad, entonces por eso hay que privarla de la libertad, su señoría. No, su señoría, mire que son elementos demostrativos y positivos de que una persona no huye. Y fue a la fiscalía. Es que esto llama mucho la atención, su señoría. Llama la atención. Su señoría, ¿de dónde podemos predicar esa proclividad de la señora Sandra Catelline en leccionar bienes jurídicamente protegidos por la ley? Su señoría, no hay elementos que permitan establecer esa inferencia, que decir, mire, es que yo lo digo, su señoría, soy un abogado que trato de ser lo más justo y sincero en mis actuaciones y yo vuelvo y lo repito, no lo niego, y es que no lo puedo negar porque los videos, las pruebas indican que mi representante sí estuvo en ese lugar, pero su señoría, tampoco hay que uno decir cosas que no están dentro de la investigación simplemente para poder decirle al juez, mire, es que se hace necesaria la medida, su señoría, yo sí le solicito respetuosamente, analice todos esos elementos materiales probatorios y su señoría llegará a esa convicción de que esa inferencia razonable de autoría aquí en este momento no está clara en esas agresiones. Tampoco se cumple esos requisitos, su señoría, del artículo 310, 311, 312. Claro, su señoría, pues si a uno se le imputa un delito de homicidio, pues el factor objetivo, pues la pena es superior a 48 meses, pero eso no es el elemento primordial para poder predicar que porque la pena es superior a 48 meses, la medida se hace necesaria. Entonces, su señoría, esta defensa le solicita a usted que se abstenga de imponer esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario deprecada por la Fiscalía, por lo argumentado en esta audiencia. Segundo, su señoría, si en el caso de que usted no comparte o que su señoría encuentra del estudio de esos elementos materiales probatorios que realmente se hace, esa medida se torna necesaria, se torna proporcional, se torna adecuada y que no existe su señoría, le solicito que con fundamento en el artículo 307, la numeral 2 del artículo 307, literal A, numeral 2, es decir, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre y cuando esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Esa ubicación, ¿sí? No obstaculiza el juzgamiento. Su señoría, pues considera la defensa que si los fines constitucionales que ha solicitado la Fiscalía para imponer esa medida, pues esos fines constitucionales lo cumple una prisión en el lugar de residencia fijada por mi representada en este punto, su señoría. ¿Por qué? Su señoría, hay una inferencia
para la defensa de duda frente a ese grado de participación. Segundo, su señoría, mi representante, no tiene antecedentes ni pertenece a organizaciones criminales que permitan inferir que realmente no exista otra más razonable que sería esa. Su señoría, y los postulados constitucionales que dicen que la medida de aseguramiento es la última ratio. Y mire su señoría cómo aquí considera la defensa con el mayor respeto que efectivamente mi representada sí tiene un arraigo, cómo compareció ante la fiscalía de haber sucedido los hechos. Son actos positivos, su señoría, que demuestran que esta persona, primero, es muy humilde, es una señora muy humilde que trabaja. Yo digo, como dijo el señor representante de la sociedad, que ella trabaja en una zona de tolerancia y que fue capturada al pie de la zona de tolerancia. Pues no, su señoría, mire que ella fue capturada en la calle 13 con Caracas, que de acuerdo a ese informe del policía que la capturó el día de ayer. Entonces, su señoría, pero si trabajar en una zona de tolerancia, pues eso demuestra que ninguna una mujer de estrato 6 o una persona con medios económicos, pues accede a unos lugares, aquellas personas que son de una u otra manera víctimas de una situación que se vive en el país, pues muchas veces tienen que acudir y en el caso de mi representada como madre, como ella lo ha manifestado, que es una madre soltera con 4 hijos, obviamente su señoría, pues son situaciones que muchas veces se ven abocadas las mujeres a trabajar o personas a trabajar en unas situaciones realmente pues no dignas, pero son formas de buscar la vida y que pues uno no es nadie para cuestionar esa situación de calamidad que otro connacional vive en nuestro país por distintas situaciones. En ese entendido, señora juez, yo de manera respetuosa le solicito que si no acoge la de abstenerse a imponer esa medida, al menos permítale a esta ciudadana, señora Sandra Caterine Sosa Madrid, estar privada de su libertad en la calle 63B, 114-13, segundo piso, y pueda continuar enfrentándose en desarrollo. Ella, su señoría, no tiene plata para salir del país. Si ella se hubiera querido ocultar, su señoría se hubiera ido. No, sigue porque pues, son personas muy humildes. Ella está presa en este país por la misma situación económica. Entonces, esa sería, en cuanto a las medidas no privativas de la libertad, su señoría, pues obviamente la defensa sería, estaría complacido de que las no privativas de la libertad, en este caso, pues yo considero que se cumplen. Mi representada es una persona que no ha huido de la Administración de Justicia, puede someterse a presentarse voluntariamente. Compareció a la Fiscalía, su señoría, a dar una declaración. Y no lo hizo su señoría para escudar su responsabilidad. Mire su señoría que en esa misma declaración que ella abierta ante la Fiscalía General de la Nación, ella es clara y decir quién es la persona que lesionó a este muchacho y ella dice que fue el compañero de ella. Entonces, su señoría, el reproche sería ¿por qué no dijo que dónde estaba él? Pues su señoría, él ya está capturado. Él es una persona que ahora, pues ese derecho constitucional que le asiste a no determinarse, pues también está amparada y era la fiscalía que debe cumplir. Entonces, su señoría, yo considero que se reúnen los requisitos para, uno, conceder esa prisión domiciliaria en el lugar de residencia a su señoría y en su defecto, si su señor honorable, en su conocimiento, su señoría, y de acuerdo a ese análisis de esos elementos probatorios, puede usted determinar las no privativas de la libertad que se pueden otorgar a mi representada, donde ella pueda comparecer a los requerimientos que le haga la fiscalía mensualmente o presentarse, también se cumplen, su señoría, para tal fin. En esos términos, señora juez, dejo sustentada mi petición nuevamente solicitándole que por favor analice y le conceda, se abstenga a imponer esa medida o en su defecto le conceda la prisión domiciliaria a su señoría. Muchas gracias. Bueno, se hará un receso de la presente audiencia y a las 8 de la noche este despacho dará a conocer la decisión que en derecho corresponda. Se solicita la puntual asistencia a la hora ya señalada. Igualmente, a través del link de conexión pueden hacer o estar presentes en esta diligencia, pero se hace necesario celebrar o adelantar esta
esta suspensión de la diligencia en aras de evaluar los elementos de cada una de las partes e intervinientes. Muchas gracias. Nos vemos entonces a las 8 de la noche. Bien, su señoría, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias, señoría. su Nos señoría. vemos en un Hasta las rato. 8.